Minutos. Estamos aquí. ¿Cuál es el candidato o candidata a presidente de la CGT, Jorge? Dani, querido, mira, el martes estaba viendo mi plataforma de deportes favorita y me dijeron, che, Jorgito, ¿te enteraste que se están juntando en un PCN? La verdad no me había enterado. Lo de Andrés. En lo de Andrés más Rodríguez, conocido como el Centauro. Como el Centauro, exactamente. Bueno, era una reunión de mesa chica de CGT. Sí. ¿Cuál es la mesa chica? Bueno, ahí te paso a comentar. Andrés Rodríguez, Gerardo Martínez, José Luis Lingeri, Armando Cavalieri, Carlos Acuña y el nombre que a mí Daer Héctor Daer, exactamente. Y el nombre Carlín está afuera, ¿no? Ya está grande, Carlín. Va Daer, por lo general. Daer. Carlín ya está un poco retirado, Carlín. Sí, bueno, el año pasado hizo una especie de trasvasamiento generacional donde incluso le dejó la conducción de la federación a Daer. Claro. Y el nombre que a mí más me sorprendió es el de Juan Carlos Smith, por su historia, por su tradición, por su formación. Está medio callado Smith, ¿no? Bueno, fue a la reunión de mesa chica de CGT. Qué poco que reclama por la hidrovía, Smith, ¿no? Bueno. Se ve que los intereses nacionales considera que no están en juego, ¿no? Bueno, a mí la verdad me sorprende la afiliación de Smith en ese espacio porque no invitaron ni al mozanismo. ¿No? Pues la época de Cristina era muy activo, muy crítico, ¿no? Me acuerdo que hacía los discursos. Eso era tremendo, no dejaba pasar una. Además él llegó a la conducción de la CGT, llegó a la conducción de la CGT por el moyanismo, espacio del que hoy está totalmente abierto. De hecho, no invitaron al moyanismo, no invitaron a la Corriente Federal, no invitaron al Frente Sindical y sin embargo sí estuvo Juan Carlos Smith. Bueno, una reunión muy cortita, provocaron entre otras cosas que deje de mirar deportes y tenga que trabajar, algo que repudio completamente, en la que hablaron por un lado de las paritarias, dan por hecho todos que el 60% es una ficción, que no la van a negociar en sus diferentes actividades. Todos coincidieron en tratar de ir por acuerdos cortos para evitar dar cifras que estén por arriba de las 3, del 100%, digamos. Incluso hay varias paritarias, Dani, para prestar atención, que estuvieron revisando estos días, que son paritarias 22-23, o sea que se empezaron a negociar el año pasado, que si uno suma cuánto negociaron el año pasado más los de ahora, te da 110, 105, 114, y nadie las informa de esa manera. Tratan de informar el último tramo, 25, 30, 32, 40, para evitar los sonsos, ¿no? Claro, para evitar, para ir en sintonía con el pedido de Sergio Massa de moderar expectativas. No sé si en la práctica eso sirve de algo, pero es como un gesto a Sergio Tomás Massa, que es lo que viene a continuación. Entre otras cosas, decidieron convocar una reunión de mesa chica ampliada, donde efectivamente llamen al resto de los sectores de la CGT la semana que viene, porque dato aparte, ¿vos sabés cuántas veces se reunió la CGT el año pasado? Año de 100% de inflación, intento de magnicidio. 50. No, menos. 46. Menos. 5 veces, teniendo en cuenta que una vez hubo una reunión larga, casi, y eso que una fue una reunión larga que empezó un jueves y terminó un lunes porque no se pusieron de acuerdo qué hacer cuando intentaron matar a Cristina. ¿Te acordás que iban a hacer una medida de fuerza? No llegaron a acuerdo, siguieron el lunes. Bueno, con eso fueron 5. ¿Sabés cuántas veces se reunió la CGT este año? Ninguna. Comisión directiva de CGT, 6%, 7% de inflación todos los meses. Mucho calor. ¿De qué vamos a hablar? Nada. Claro. Bueno, la semana que viene entonces tampoco se va a reunir la CGT, van a llamar una reunión de mesa chica ampliada. Y ahí la idea de algunos es empezar a testear esto de que Sergio Tomás Massa sea el candidato de la CGT. Es el candidato de la CGT, claramente. Pero que lo sea oficialmente, incluso hacer una especie de operativo clamor con todos los sectores del movimiento poner un obrero. Candidato a presidente que tenga 6, 7 puntos de inflación, ¿eh? Bueno, y te digo, en serio lo digo, te voy a decir una cosa más que quizás es el dato. A algunos, después si empezás a escuchar de otro lado, lo dijimos acá primero, algunos dejaron trascender la idea de acercar a Sergio Tomás Massa con el peronismo cordobés. Sí, para que tampoco hay que hacer mucho esfuerzo, ¿no? Anda muy bien para el peronismo cordobés. Schiaretti mide un punto. Bueno, Artemio, pero es un punto que tac se pone arriba de la mesa y ojo con ese punto, ¿sabes qué? Ojo con ese punto. Un punto en el espacio. Bueno, pará, pero algunos del gringo Schiaretti, olvidate. Daniel, algunos 5 puntos cobraron. El Schiaretti móvil.
que camina. En Virrey del Pino, olvídate. Bueno, lo que propusieron algunos es tratar de ir hacia una fórmula Sergio Tomás Massa, Juan Schiaretti, pero eso está todo en veremos. Lo que sí está claro que van a tratar de convocar a todos los sectores de la CGT, los que no estuvieron el martes, y tratar de empezar a consensuar eso para empezar a tener de alguna manera peso o voz en la interna del Frente de Todos. O sea, el candidato de la mesa de los gordos de la CGT es Sergio Massa. Sergio Massa creen que puede tener una elección muy difícil si se enfrenta con Horacio Rodríguez Larreta, y algo más de chances si la candidata es muy Patricia Bullrich. ¿Para quién va a ser? Para todos, no, digamos, para nosotros. Bueno, claro, pero dicen que le ven pocas chances. Diferencia, ¿o no? Le ven pocas chances a una elección frente a Horacio Rodríguez Larreta, más chances si la candidata de la oposición es Patricia Bullrich. A propósito de esto, tengo en mis manos, y lo digo virtualmente porque en este momento lo tengo en mis manos, la historia no publicitaria de Massa se llama. El libro se llama El arribista del poder, y el autor del libro es Diego Genú, que va a venir la semana que viene a presentarlo a nuestro programa, donde es la biografía política de Massa. Ya había escrito un anterior episodio Diego Genú, y en particular me acaba de llegar en el día de ayer el libro. Yo le pedí a Diego, decime cuáles son los capítulos donde habla del vínculo entre Horacio Rodríguez Larreta y Massa, porque habría que profundizar un poquito en eso, porque tiene una relación política y tiene una relación de amistad, y a priori uno puede pensar que tienen muchas similitudes, ¿no? El modo en el cual se debe de organizar la Argentina, entre Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta. Así que la semana que viene lo vamos a estar profundizando. ¿Algo más, Jorge? No, Dani, eso, y después la semana que viene te cuento quiénes son los operadores de Cambiemos que van visitando los sindicatos para tratar de conseguir un poco de apoyo político, pero fundamentalmente lo que buscan son fondos para la campaña. Igual hay que decir que el antecedente es que el mundo sindical, los dirigentes sindicales, no tuvieron un mal vínculo con Mauricio Macri, y menos aún con Horacio Rodríguez Larreta, ¿no? Bueno, esa porción, ¿no?, de la que estamos hablando tuvo una cercanía clarísima con el inicio de la gestión de Macri. Después, bueno, con el desgaste empezaron a separarse, pero al inicio de la gestión de Macri la verdad es que no pusieron demasiados reparos. Bien. Vale recordar que la semana pasada lo han destituido al juez Garzoglio, que es el juez que impidió la detención de Hugo y Pablo Moyano, ¿no? Sí, lo destituyeron sin grandes defensores, me dijeron también. No hubo nadie que bajó. Nadie, ¿no? Nadie salió a defender. Tampoco, no. Y yo estuve buscando la solicitada del sindicato de camioneros, pero... Claro, parece que ni siquiera camioneros. No lo pudieron, parece que no la pudieron imprimir. La quisieron hacer, no, pero evidentemente. Lo cual es un dato llamativo para tener en cuenta. Jorge, la seguimos la semana que viene, ¿te parece? Abrazo, Dani. Un abrazo muy grande. Jorge Duarte con toda la información de el movimiento obrero organizado. Tenemos mucho de la reunión, un poco lo que ha sucedido en el día de ayer. Finalmente Alberto consiguió su selfie, un poco más que la selfie, claramente, entre Alberto Fernández y Joe Biden, y en otro lugar de Ciudad Gótica, más precisamente en la ciudad de Buenos Aires, más precisamente en el Congreso, hizo su debut como jefe de gabinete el Chivo Rossi, Agustín el Chivo Rossi, como jefe de gabinete, dando lo que muchos califican como una gran exposición de la situación actual de la Argentina en particular, y también obviamente como jefe de gabinete de la situación actual del gobierno. Hay que decir que el Chivo Rossi es un parlamentario de excelencia, ¿no? Lo ha demostrado las 2 veces que le tocó presidir el bloque en situaciones muy extremas, defendiendo al gobierno de Néstor y Cristina, especialmente al gobierno de Cristina en el año 2008, durante lo que se llamó la 125, y luego fue uno de los jefes del bloque en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri, cuando el frente, en aquel momento creo que se llamaba Frente para la Victoria, si no me equivoco, el bloque mayoritario, era el bloque que
se enfrentaba al entonces gobierno de Macri. Vamos a pasar algunos fragmentos de lo que estuvo sucediendo en el día de ayer, pero vamos a escuchar, si les parece, y si no les parece, me parece que también tenemos que escucharlo, gran exposición, de Agustín El Chivo Rossi, en el día de ayer, en el hemiciclo de la Cámara de Diputados, explicando una explicación que da a propósito de la cuestión inflacionaria. Esto decía. Que había empezado con mi intervención con un material que había obtenido, que había sacado de la lectura del Diario de la Nación el día domingo. Recomiendo el Diario de la Nación los días domingo. Rafael Matus Ruiz describía la triple crisis que afectaba a la economía de Estados Unidos, y yo dije, son 4 crisis. Entonces vamos a ver por qué la inflación dejó de viajar al 54% para viajar al 100%. Porque no es que pasamos del 0 al 100, pasamos del 54 al 100. No es que de un día para el otro, digamos, ¿no? Y ustedes llegaron al 54% sin guerra, sin pandemia, con una sequía que fue... Diputado, no estamos dialogando. Con una sequía que fue mucho menos grave que la que tenemos nosotros ahora, y sin el endeudamiento con el fondo. Entonces, la pandemia generó inflación en todo el mundo. En algunos lugares el multiplicador era 2, pasaba de 3 a 6 o de 2 a 4. En otros lugares era 3, pasaba de 3 a 9 o de 1 a 3. Ahora el multiplicador es el mismo. 2, 3, sobre la inflación base. Bueno, pero... Diputado, a usted lo escuchamos en silencio. A ver, no le va a desconcentrar el jefe de gabinete, no le va a cambiar el eje, no está conversando, ya hicieron uso de la palabra, respeten la formalidad del reglamento estipula, ya está. Entonces, la realidad que es eso, hay inflación en todo el mundo producto de la pandemia, también en la Argentina. La pandemia nos generó otro problema a nosotros, que fue que teníamos que... Me encanta cuando dice, pero la claro, otra vez. Capa, ¿no? Es Agustín Rossi, vamos a seguir escuchándolo. Agustín Rossi sigue dando argumentos a propósito de la cuestión inflacionaria. Esto decía el Chivo. La actividad económica del país. ¿Cómo lo hicimos? Emitiendo. ¿Por qué tuvimos que emitir? Porque teníamos cerrado el acceso al crédito externo. ¿Quién no cerró el acceso externo, el crédito externo? Ustedes con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No podíamos ir a acceder a crédito externo como accedieron una gran parte de los países del mundo que tuvieron créditos externos para llevar adelante esas políticas contracíclicas, para atender su sistema productivo y para atender... Pero para atender políticas productivas y para atender en términos sociales al conjunto de su sociedad, nosotros no lo pudimos hacer. Tuvimos que emitir. Claramente que tuvimos que emitir. Después vino la guerra. Y la guerra a nosotros nos dejó un neteo negativo de 5.000 millones de dólares. Entre lo que tuvimos que pagar por importación de energía y lo que ganamos de más por el aumento del precio de los commodities que llevamos. A pesar de que importamos en el 2022 menos energía que en el 2021. Porque empezamos a producir más y porque además teníamos un acuerdo con Brasil, con el sistema de interconectado nacional, que nos permitía inyectar al sistema nuestro interconectado nacional la energía excedente que producía Brasil en determinados momentos. ¿Qué pasa cuando no tengo reservas? ¿Qué pasa cuando hay impacto en las reservas? Aumentan las expectativas de evaluatoria. ¿Qué generan el aumento de las expectativas de evaluatoria? Situaciones inflacionarias. La guerra también influyó. ¿Qué pasa con la sequía? Con la sequía, en enero de este año, todo el mundo dijo, vamos a perder 20.000 millones de dólares o 15.000 millones de dólares de exportaciones. No solamente entre 20 y 15, nosotros somos de los optimistas que finalmente... Bien, esta es la explicación que está dando. Hay algo para completar, si se quiere, de la explicación que está dando Agustín El Chivo Rossi. Es
los extraordinarios superávit que tuvo la Argentina en el año 19, ya gobernaba Macri, el último año de Macri, en el año 20, 21 y parte del año 22. El superávit que algunos calculan en 33.000 millones de dólares, superávit comercial, estamos hablando, entre lo que compra y lo que vende la Argentina. Es producto de cosecha récord y producto, entre otras cuestiones, también de la suba de los precios de las materias primas de lo que vende la Argentina. Esto está muy bien relatado, narrado por Amado Vudú en este programa, por Felisa Micheli en este programa, por Claudio Lozano en este programa, por nuestra compañera Valentina Castro en este programa, por nuestro compañero Rulito de la Torre en este programa, en tiempo real, mientras estaba ocurriendo, nosotros hicimos, ¿cuántas notas hicimos sobre el tema? No las podría contar. Era casi una pregunta obligada. ¿Qué está pasando con el superávit comercial? Porque parte de la narrativa de la cual el Chivo, de alguna manera, creo que hace una descripción adecuada, donde de alguna manera coloca al gobierno en una situación de víctima, ¿no? Tuve la pandemia, después vino la guerra y vino la sequía. Lo cual son tres elementos ciertos y determinantes. No les estoy quitando relevancia de ninguna manera. Pero también la pandemia le dio un 80% de aprobación al presidente Alberto Fernández. ¿En qué se gastó en términos políticos ese 80% de aprobación a Alberto Fernández? Bueno, se lo gastó en las Filminas, se lo gastó en mi amigo Horacio, haciéndole de campaña, el jefe de campaña de Horacio Rodríguez Larreta, con esas conferencias eternas que hacía. Se la gastó, si estuviera en el café de la esquina, diría una vulgaridad. Pero como estamos en un programa de radio, decimos que no logró acumular poder político con ese nivel de aceptación. 80 puntos tuvo Alberto durante la pandemia. O sea, la pandemia claramente no es algo beneficioso. No estoy diciendo que la pandemia lo benefició. Claramente que no. A ningún gobernante del mundo. Dicho sea paso, es cancha embarrada para los dos equipos, ¿no? Todo tenía pandemia. No es que el único que tenía pandemia era Alberto Fernández, ¿no? Biden tenía pandemia, Trump tenía pandemia, Macron tenía pandemia, AMLO tuvo y tenía pandemia. Así que las consecuencias son para todos. Pero tuvo 80% de aprobación Alberto con la pandemia. 80. Probablemente desde que se mide, de la serie histórica que se mide la aprobación de los presidentes, no haya habido en la historia de la Argentina un presidente con los niveles de aceptación que tenía Alberto Fernández durante la pandemia. ¿En qué se gastó ese nivel de aprobación? ¿Se lo gastó en algo? A mí me lo dijo esto un ministro del gobierno nacional hace algunas semanas atrás, cuando tuve la oportunidad de conversar con él, como uno de los errores del gobierno. No haberse gastado los niveles de aprobación y de apoyo que tenía Alberto Fernández en esos momentos, en hacer reformas institucionales o en encarar cuestiones. Por ejemplo, la cuestión institucional de la Corte o de la justicia. Y después te quedás con el 30 o con el 35, que es mucho más, dicho sea paso, de lo que tiene ahora. Y además te quedás con algo, con un objetivo político. Bueno, esto es importante, lo quería destacar con respecto a Agustín. Ahora vamos a seguir escuchando al Chivo Rossi. El detalle que me parece que pasa por alto, que es el tema de qué pasó con los dólares. De hecho, ha cambiado la política con respecto a los dólares, a partir de que la vicepresidenta habló del Festival de Importaciones. Era una joda, ¿no? Según lo termina describiendo. Creo que, bueno, Rulo acá contó varios casos, Valentina contó varios casos, y más de lo macro, Amado, Felisa, Claudio Lozano. Las cautelares para que le den dólares a los... Entre otras cuestiones. Todo en la gestión, aprovechemos que todavía no llegó Rulo, Martín Guzmán y Matías Culfas, bajo el liderazgo de Alberto Fernández. ¿Esto qué quiere decir? Los dólares estaban, ¿entendés? Hubo una decisión premeditada de ser a los grupos económicos para que accedan a dólares baratos para que adelanten el pago de la deuda, entre otras cuestiones. ¿Por qué si la clase media quiere ahorrar dólares para irse a Camboriú tiene que ir al mercado paralelo de cambio, y los que se endeudaron con el macrismo pueden accedían al dólar a 100 mangos?
al dólar subsidiado. ¿Por qué? En todo caso, tenés una deuda, la contrajiste en el exterior, andá al mercado secundario y conseguítela como puedas. O refinanciar, no sé. Tu problema, ¿o no? No es un problema de toda la sociedad argentina el endeudamiento de las empresas. No, ¿o no? no, es un problema de los empresarios. Pero ¿O acaso los empresarios se preocupan por el nivel de ingreso de toda la sociedad argentina? No. ¿Te endeudaste en el exterior y estás utilizando el acceso a dólares barato para adelantar el pago de deuda? Y en el medio, ahí se comieron los 33.000 millones, ¿eh? No es poca guita. Imagínate, siempre lo dice Amado, imagínate si te quedabas con la mitad de eso. No te digo que te quedes con los 33.000 porque tenías que gastar dólares para comprar la vacuna, o sea, era un momento delicado, ¿no? Pero imagínate que te quedabas con 15.000, 16.000, 17.000. ¿Cuánto vale eso hoy? Que estamos rascando el fondo del tarro para conseguir los dólares. Ya no sabemos qué. No sabemos qué inventar, claramente. Y en el medio no sabías que te venía una guerra y en el medio no sabías que te venía una sequía. Vamos a seguir escuchando al Chivo Rossi. En este caso es el audio número 1. Habla sobre el tema de Aerolíneas Argentinas. Tengo algo para decir al respecto de Aerolíneas Argentinas. No del presente, sino del pasado. Esto decía Chivo Rossi ayer. Nosotros no nacionalizamos aerolíneas, nosotros no nacionalizamos Aerolíneas Argentinas. A nosotros nos la tiraron por la cabeza un grupo empresario, que era el grupo Marzán españoles, que no hacían funcionar Aerolíneas Argentinas y que el 80% de los aviones que tenía en ese momento Aerolíneas Argentinas claramente eran en leasing y no eran propiedad de Aerolíneas Argentinas. Diputados, van a tener tiempo de hacer uso de la palabra. La verdad que si con esto se enojaron, no me imagino el resto, digamos, ¿no? Sí, pero además, cuando nacionalizamos Aerolíneas, ¿quién de ustedes estaba? Mario. Mirá, cuando nacionalizamos Aerolíneas, este debate, vos estabas, el mismo debate que dimos en ese momento. Diputados, por favor, hagan uso de la palabra. Bien, esto es lo que hablaba Agustín Rossi. Interesante. Dicho sea de paso, averigüen ustedes que son periodistas, porque durante gran parte de la gestión del presidente Néstor Kirchner, la Aerolíneas Argentinas estaba operada por una empresa española llamada Marsans. Y había tensiones alrededor del gobierno. Había algunos que consideraban que el Estado tenía que recuperar la aerolínea de bandera y hay otros que, para decirlo, un reduccionismo, si se me permite, defendían los intereses de la empresa española. Averigüen ustedes, que son periodistas, quiénes eran o quién encabezaba los que defendía los intereses o representaba bien los intereses de la empresa Marsans en el gobierno, primero de Néstor y después de Cristina. Ahí le estoy dando una pista. ¿Quiénes son los que impulsaban? Tengo miedo de que esté en la Rosada. Tengo miedo de que esté en la Rosada el funcionario. Bueno, no sé si está en la Rosada, habría que ver si está en la Rosada. Quizá está en un avión ahora, casualmente. Quizá está en un avión de Aerolíneas Argentinas. Bueno, estamos aquí 9:27 minutos.